Un saludo para todos. El tema que nos ocupa hoy es demostrar por qué se puede plantear que la Sociedad o Liga de las Naciones, creada a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, eh, fue considerada como un organismo realmente inoperante. Esta creación, que se dio a partir de 1919 y que se concretó finalmente en 1920, de dicha organización, no cumpliría finalmente los objetivos para los que fue creada. Y mucho tuvo que ver en esto precisamente su llamada inoperancia. No significa que algunos conflictos no hayan sido resueltos, pero en realidad podrían ser considerados conflictos menores, es decir, aquellos problemas a nivel mundial que se dieron de mayor importancia, en realidad no contaron con una resolución o con una búsqueda de salida viable, efectiva, por parte de la Sociedad o Liga de las Naciones. Por lo tanto, desde su creación en 1919 hasta 1945, lo que demostró la mayor parte del tiempo fue su inoperancia. Y por eso llevó a su desaparición, como se mencionó antes, en 1945. Adicionalmente, aquellos objetivos para los que había sido creada, finalmente nunca se cumplieron. ¿Cuáles eran? Evitar ante todo un nuevo estallido o conflicto de guerra de carácter mundial, por la destrucción que había provocado ya la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, buscar que los países, que las naciones, dentro de los marcos de la Sociedad de las Naciones, también encontraran una vía pacífica para resolver sus diferencias y que se evitaran nuevas guerras en el futuro. La realidad es que por la propia inoperancia de este organismo internacional, muchos conflictos no pudieron ser resueltos, se agravaron y principalmente, como ya quedó antes planteado, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con dimensiones y poder de destrucción y muerte mucho mayor que lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Pero vayamos al inicio de esta organización, a su creación. ¿Por qué podemos decir que desde este comienzo, estructuralmente hablando, ya mostraba graves dificultades? Por ejemplo, cuando se decide crear este organismo internacional, se lo hace con dos instituciones dentro de este principales. Por un lado está la llamada Asamblea General, donde, o que formaban parte de ella todos sus miembros, alrededor de 46 países en un principio, y estaba por otro lado el llamado Consejo, integrado solo por 8 países, de los cuales 4 serían permanentes. ¿Quiénes? Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. Mientras que los otros 4 rotarían con un tiempo de duración de aproximadamente entre 1 y 2 años. Como vemos ya desde aquí, hay ciertos países que van a tener el privilegio de ser miembros permanentes del Consejo y otros no. Esto ya nos comienza a demostrar que desde el inicio no es totalmente democrático este organismo. Adicionalmente, si bien teníamos de un lado la Asamblea General y del otro lado el Consejo, las principales decisiones donde se van a tomar son precisamente en el Consejo. Es decir, 8 países tomaban las decisiones principales y no una mayoría en la Asamblea General que sobrepasaban las 40 naciones. Por otro lado, estructuralmente, otro de los problemas que tenía la Sociedad de Naciones era que este Consejo se reunía solo cada 2 años. Entonces, a la hora de resolver el problema, de buscar soluciones para posibles problemas a nivel regional o mundial que se pudieran estar dando, había que esperar esa reunión cada 2 años. Y entonces la pregunta sería, bueno, y mientras tanto, ¿cómo se soluciona? Por lo tanto, esto comienza también a demostrarnos que era un organismo bastante inoperante, porque no podía dar una solución efectiva e inmediata a muchos de los conflictos que se estaban dando o podían darse a nivel internacional. Adicionalmente, las decisiones o las resoluciones que se tomaban en el Consejo, para ser aprobadas, tenían que ser con un voto unánime, es decir, con el voto a favor de los 8 miembros. Si solo uno se oponía, simplemente la resolución no se aprobaba y era archivada. Y eso frenaba el trabajo de la Sociedad de Naciones, la hacía inoperante, no permitía buscar soluciones a conflictos que ya se venían dando después de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, un elemento muy destacable desde el lado negativo
para demostrar la inoperancia de esta institución es que no contaba la Sociedad de Naciones con una fuerza militar propia bajo sus órdenes que hiciera cumplir los mandatos o resoluciones de dicha institución. Por lo tanto, si se daba algún conflicto y había la negativa de alguna nación a cumplirlo, una resolución del Consejo, simplemente no había los mecanismos, sobre todo militares, para hacer cumplir los mismos. Adicionalmente, fue evidente durante toda su existencia que los intereses de Francia y Gran Bretaña, las dos principales potencias que formaban parte de la Sociedad de Naciones, siempre se vieron muy presentes, perjudicando el mejor desarrollo de este organismo y sobre todo las decisiones que se tomaban dentro del Consejo. Cabe destacar como paréntesis que Estados Unidos, si bien fue una nación importante ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, no formaría parte nunca de la Sociedad de Naciones, ya que prevaleció dentro de los círculos políticos norteamericanos la idea del aislacionismo, es decir, mantenerse ajeno, alejado de los conflictos o problemas a nivel internacional y concentrarse ellos solo en lo interno. Por esa razón, Estados Unidos tampoco formó parte nunca de la Sociedad de Naciones durante su periodo de existencia. Finalmente, para demostrar también lo antidemocrática de este organismo desde sus comienzos, es que a países como Alemania, esa Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial, o la naciente Unión Soviética, a partir de 1921, se les prohibió, al menos en un principio, formar parte de esta institución. Y eso demostraba que no representaba a todas las naciones, que no representaba todos los intereses, que había parcialidad y discriminación en su desempeño. Ahora, son muchos los ejemplos que podemos de alguna forma plantear para demostrar cómo se evidenciaba la inoperancia de la Sociedad de Naciones. Quizás uno de los más conocidos y de los primeros que debió solucionar este organismo y que no lo hizo de manera eficiente fue la ocupación de esa zona de China conocida como Manchuria en 1931 por las tropas japonesas. Cuando se dio la ocupación de Manchuria en 1931 por las fuerzas japonesas, el gobierno chino presentó su reclamo ante la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones envió una comisión para verificar en el terreno qué estaba sucediendo, porque Japón daba una versión diferente a la China. Y sin embargo, esta comisión, que fue representada o encabezada por un diplomático de apellido Lytton, y por ello se le conoce como la Comisión Lytton, simplemente terminó redactando el informe del mismo nombre que demostraba que lo que se había producido era una ocupación militar de Japón, de esta parte del territorio chino. ¿Qué hizo la Sociedad de Naciones? Le pidió a Japón que se retirara. Japón se negó rotundamente y todo quedó de esa manera, porque no contaba la Sociedad de Naciones con esos mecanismos, sobre todo de fuerza, de presión, de tipo militar, para poder obligar a que Japón abandonara el territorio chino. Habría quien podría decir, bueno, pero ¿y qué actitud asumieron Francia y Gran Bretaña, que eran los grandes líderes de la Sociedad de Naciones? ¿Por qué no aportaron con tropas y de alguna manera servir de ejemplo a otras naciones y que hicieran lo mismo? Bueno, hay que ver la realidad interna también de estos países y sus intereses como gobierno y como país. Venían de terminar una guerra mundial donde habían tenido grandes pérdidas, no estaban interesados en involucrarse en nuevos conflictos militares, no estaban dispuestos a hacer grandes gastos tampoco en ese sentido, y por esa razón adoleció siempre la Sociedad de Naciones de esta fuerza militar que la apoyara, que fuera un soporte firme para hacer cumplir sus resoluciones o mandatos. Y por esa razón, su inoperancia también se vio mucho más evidenciada, ¿no?, en lo adelante. Otro ejemplo que podríamos mencionar tiene que ver con la propia China y Japón, porque en 1937 Japón decidió ampliar su campaña expansionista al resto de China. Esto se conoce como la Segunda Guerra Chino-Japonesa, como ya se había planteado antes, a partir de 1937. ¿Cuánto hizo para impedir esto la Sociedad de Naciones? Poco y nada. Esta vez ni siquiera se envió algún tipo de comisión para verificar en el terreno. Por supuesto, era evidente lo que estaba haciendo Japón. Japón incluso, ya desde antes, después del tema de Manchuria,
para evitar las presiones de la Sociedad de Naciones, lo que optó fue el gobierno japonés por retirarse de la Sociedad de Naciones. Abandonó la Sociedad de Naciones, lo que demuestra el poco valor que se le daba a este organismo internacional. Y es un buen ejemplo adicional que complementa el caso Manchuria de cómo solo en este diferendo entre China y Japón, la Sociedad de Naciones poco y nada pudo hacerlo. Otro ejemplo clásico de esta inoperancia se dio en 1935, cuando el gobierno fascista de Italia, encabezado por Benito Mussolini, decidieron invadir el único territorio o país libre que había en África para esa etapa, que no era un territorio colonial. En este caso estamos hablando de Abisinia, hoy más conocida como Etiopía. Como parte del proyecto de crear un gran imperio por parte de Mussolini, su idea expansionista o su primer plan expansionista se concretó en Etiopía, es decir, se atacó a este país africano prácticamente indefenso, se aplicó una política de tierra arrasada, se utilizó incluso armas químicas que estaban prohibidas desde el final de la Primera Guerra Mundial, incluso hasta hoy, hasta la actualidad, y todo eso se hizo allí sin que nadie hiciera absolutamente nada efectivo, ¿no?, para poder detener la masacre que llevó a más de que 100.000 etíopes perdieran la vida en esta invasión italiana, que finalmente terminó ocupando el territorio, cometiendo graves crímenes de guerra, que podrían hoy catalogarse incluso como de genocidio. ¿Cuánto hizo la Sociedad de Naciones? Bueno, emitió una resolución, habló de crear un embargo económico contra Italia, que las naciones del resto del mundo no comerciaran con Italia para presionar a Mussolini a retirarse de este país africano, y sin embargo esta resolución cayó en saco roto, no fue cumplida, no hubo un verdadero embargo comercial contra Italia, no hubo una fuerza militar tampoco bajo bandera de la Sociedad de Naciones para hacerlo cumplir, ya sabemos las causas por qué, y al final Etiopía quedó bajo control italiano hasta la derrota del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Son muchos más los casos que podríamos mencionar. Por ejemplo, está el caso de la intervención de la Sociedad de Naciones en ese gran conflicto que sufrió Europa, que fue la Guerra Civil Española de 1936 al 39. Un conflicto que dejaría más de 500.000 de muertos, miles más de heridos, una buena parte de destrucción de España, y sin embargo la Sociedad de Naciones no intervino para detener este conflicto, y más bien proclamó una política de neutralidad en el mismo. Y es curioso, el organismo internacional que estaba llamado a intervenir en los conflictos, era uno de sus dos objetivos principales, ahora simplemente proclamaba neutralidad y no intervenía. Y por supuesto esto terminó favoreciendo al bando republicano, al bando nacionalista, que tenía el apoyo de países como Alemania, Italia, Portugal, que también terminó siendo a la larga decisivo, ¿no?, para el resultado del conflicto. Mientras que la Sociedad de Naciones simplemente no intervino, miró para otro lado, mientras el pueblo español se desangraba en un conflicto terrible por las consecuencias que dejó el mismo. Tenemos también como ejemplo el caso del rearme alemán, cómo la Alemania nazi de Hitler y de los nazis a partir de 1933 comienza un proceso de rearme. Recordemos que Versalles, uno de sus acuerdos, prohibía el rearme del ejército alemán o el incremento del número de tropas, y sin embargo el pedido de Hitler de que se le permitiera de alguna forma fue aceptado, y violentando lo que planteaba Versalles, la Sociedad de Naciones también miró hacia otro lado y permitió esto. Consecuencias: que esa Alemania fortalecida militarmente, esa Alemania nazi, se lanzó luego a la conquista de Europa en general, o de buena parte de Europa, y arrastró al mundo a una Segunda Guerra Mundial con consecuencias mucho más devastadoras que lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Pero no solo fue el rearme de Alemania, porque esto fue un proceso, tampoco se hizo nada concreto para evitar la anexión de Austria que se dio en 1938 por parte de Hitler, tampoco se hizo nada cuando las tropas alemanas se anexaron también los Sudetes checos y finalmente ocuparon toda Checoslovaquia, y poco y nada pudo hacer la Sociedad de Naciones cuando finalmente Hitler atacó Polonia en 1939
y se inició la Segunda Guerra Mundial, después de las declaraciones de guerra de Gran Bretaña y Francia a Alemania. Pero en realidad la acción, la actitud de la Sociedad de Naciones siempre fue endeble, fue muy timorata o realmente inoperante. Por esa razón, los grandes objetivos que habíamos planteado desde el inicio que tenía este organismo, que era evitar una nueva guerra mundial o evitar el conflicto armado, la violencia entre naciones y que buscaran a través de la Sociedad de Naciones resolver sus desacuerdos de forma pacífica, no se cumplieron. Y el mundo se vio empujado a esta nueva conflagración con pérdidas terribles que todavía hoy siguen asombrando el mundo. Se habla hoy de 85 millones de muertos, de más de 70 países involucrados. Por lo tanto, dejó y una enorme devastación que dejó una huella que el mundo hoy todavía recuerda con horror, más allá de los campos de concentración, del genocidio que ha cometido. Por lo tanto, este organismo no tuvo un buen comienzo y lastimosamente no tuvo un buen final. Al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, uno de los acuerdos que se tomó por las potencias vencedoras sería que dejara de existir la Sociedad de Naciones para dar paso a un nuevo organismo internacional que de alguna manera intentara corregir esos errores que la Sociedad de Naciones cometió desde su propia creación y que motivaron que fuera mayoritariamente un organismo inoperante a la hora de solucionar los conflictos que el mundo vivía en ese llamado periodo entre guerras. Muchas gracias por su atención.